Los discípulos se dieron cuenta que Cristo era el Mesías. Y aquí en Mateo capítulo 13 vemos a Cristo dando dos parábolas en una serie de parábolas con un propósito muy importante. La obra de Dios por ahí empieza pequeño. La obra empieza, digamos, no muy grande, pero va a crecer lentamente. Va a crecer y va a expandirse. Y Dios va a usar personas comunes y corrientes para sembrar esa semilla y para ser utilizado por Dios. Los discípulos esperaban un rey que destruiría a sus enemigos, que reinaría con poder y con paz en la tierra. Y Cristo no iba a reinar así. La obra de Dios no iba a reinar así, en el sentido de que Él iba a reinar espiritualmente. Él iba a morir en la cruz. Él iba a ser sepultado y resucitado. Y la obra de Dios empezaría muy despacito, pero iba a tener un efecto muy importante aún en todo el mundo. En el contexto, uno ve otras parábolas y vemos la parábola del sembrador. Seguramente los discípulos le tomaron un poco de sorpresa cuando hablaba del reino de Dios y que el sembrador salió a sembrar y que relativamente había poco fruto. Porque mucha de la semilla iba a caer o en el camino o entre pedregales o iba a caer en tierra y los espinos iban a ahogar la tierra. Y solamente una parte iba a dar fruto. Y seguramente les sorprendió cuando hablaba de que un enemigo se opuso sembrando cizaña. El reino de Dios no iba a ser tan fructífero como ellos esperaban o lo que ellos desearían. No iba a ser tan fácil, al contrario, iba a haber un enemigo, alguien que se opusiera a la obra de Dios. Y lo que Cristo está enseñando en estas dos parábolas, otra vez iba a empezar pequeña, iba a crecer, a ser algo muy impactante. Primero iba a ser algo pequeña. Él seguramente le llamó la atención que él hablaba de la semilla de mostaza. Dice la más pequeña de todas las semillas. Algo muy pequeño, pero que crecería a algo muy grande. La segunda parábola era de la levadura. Algunos pocos gramos de levadura que afectaría tres grandes medidas de harina. En aquel entonces, esta semilla de mostaza era una de las semillas más chicas en Palestina. Y sin embargo, esta pequeña semilla crecía hasta 4 metros de altura. Algunos han dicho que han descubierto algunas semillas que crecieron hasta 6 metros de altura. Imagínense el impacto que él hacía con los discípulos, hablando de esa pequeña semilla que empezó tan pequeño, pero creció hasta 4 metros de altura. El cristianismo empezó muy pequeño. Cristo que vino desde un lugar muy pequeña, dice la palabra de Dios en Miqueas: pues tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, vino de un lugar muy pequeño, pero el nombre de Cristo se conoce al final por todo el globo terráqueo, toda la tierra se nombra el nombre de Cristo.
Empezó con 12 discípulos. 12 discípulos muy, muy humildes. Pero iba a esparcirse por toda Palestina, por toda Europa, por toda la tierra. Se llamaba Cristo a su grupo, digamos, su pequeña manada, con mucho cariño, con amor. Era pequeño y empezó muy pequeño como esta semilla de mostaza. Los discípulos, ellos esperaban algo grande. En el Antiguo Testamento, solo una de las profecías acerca del reino de Cristo, que hablaba de su reino milenial, pero los discípulos pensaban que hablaba de su tiempo. Dice en el libro de Salmos 72, dice, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ellos estaban imaginando un reinado pero súper poderoso, que abarcaba mucha tierra, un movimiento que afectaría a mucha gente, y pensaban en algo grande. Pero Cristo aquí les está enseñando, no, es algo que va a empezar muy pequeño, como una semilla de mostaza, como la levadura, que uno añade una gran cantidad de harina, pero que termina afectando a toda la harina. A veces uno se desanima cuando mira a la iglesia. Pero pastor, tantos años que estamos aquí, relativamente un pequeño grupo de hermanos. Sería lindo que fuéramos mucho más y miramos otros ministerios y por ahí uno ve mucha gente. No se olviden, hermanos, Cristo empezó con 12 discípulos, empezó muy pequeño. Y si bien hace varios años que estamos, Dios está obrando, Dios está en control, Dios está cambiando vidas. Dios usó un joven que tenía 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000 personas. Esos pequeños panes y esos pequeños peces en las manos de Dios fue multiplicado. Empezó con algo pequeño, pero terminó siendo una gran bendición. Y Dios muchas veces obra así. Tenemos que ponernos a nosotros en las manos de Dios, para que Dios nos use a nosotros. Dios quiere usar nuestra iglesia, no solo aquí en Morón, sino también en González Catán. Y si Dios quiere, en otros lados, en otros lugares. No se desanimen si uno mira y ve un pequeño grupo. No se desanimen si ve pocas personas. Dios puede obrar, Dios puede multiplicar y Dios puede terminar siendo glorificado. Pero número 2, Dios puede usar personas comunes y corrientes. Comunes y corrientes. Qué interesante que Cristo eligió la semilla de mostaza tan chico y la levadura, tan común y corriente. La gente en Palestina en ese tiempo, muchos tenían tierra y muchos sembraban. La semilla sería algo común y corriente en todas las casas porque plantaban y esperaban una cosecha, suplementar a su ingreso, su comida, su necesidad de comida. Para los hombres sería muy común y corriente. Todos los hogares tenían algo de semillas. Todas las cocinas tenían levadura. Guardaban la levadura para afectar el pan. En algunos lugares en la Biblia la levadura habla de algo malo por su influencia, son como en 1 Corintios 5, pero aquí habla de algo simplemente normal y común y corriente.
la semilla de mostaza y la levadura. El reino de Dios empezó muy pequeño con hombres comunes y corrientes. Aún se sorprendieron la gente. En Hechos capítulo 4, dice en el versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. En otras palabras, eran pescadores comunes y corrientes. Dios muchas veces no elige lo más inteligente, lo más grandes, dice 1 Corintios. No es que Dios pasa por alto a ellos. Dios usó un apóstol Pablo, que era un hombre muy inteligente, bien preparado, que conocía muchos idiomas y mucha cultura. Pero los discípulos, pescadores, Juan, Jacob, Pedro, Dios utiliza personas comunes y corrientes. No fue al azar que Cristo eligió para esta parábola hablar de la semilla de mostaza y la levadura. En todos los hogares tenían semillas, en todos los hogares tenían levadura. Eso debería animarte, hermanos. Por ahí uno mira su vida, pero ¿quién soy yo? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer? No soy súper inteligente, no soy súper dotado, no tengo mucha plata, mucha habilidad. Hermanos, Dios puede usar gente común y corriente para tener un impacto muy fuerte en su hogar, en su barrio, en su escuela, en su trabajo. ¿Qué más fuerte hay que poder impartir la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios con alguien y que alguien entienda que Cristo murió en la cruz por sus pecados y convertirse a Cristo? Uno no solo impacta su vida terrenal con la paz de Dios y el perdón de sus pecados, pero impacta su vida por toda la eternidad. Y aún Dios puede usar esa persona para hablar a otros de Cristo. Imagínense si uno en su trabajo está hablando con un hombre o con una mujer, un hombre padre de casa, y se convierte a Cristo. A una mujer que es una madre en su casa y se convierte a Cristo. ¡Qué bendición! ¡Qué impacto! ¡Qué influencia! Dios quiere usar personas comunes y corrientes. Me encanta la queja de la gente en Tesalónica en el libro de Hechos 17. Pero no hallándolos, dice, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornen el mundo entero también han venido acá. ¡Qué impacto! Estos hombres comunes y corrientes despertó la ira y el enojo de la gente. Dice, pero han trastornado el mundo. Imagínense lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Cristo hablaba de una semilla chiquita, que creció hasta 4 o 5 metros, que permitía que los pájaros hagan un nido. Hay muchas hierbas que crecen chiquito y los pajaritos no van a hacer ningún nido dentro de esas plantas. Pero la semilla de mostaza puede afectar a esos pajaritos y crecer y tener un impacto. Uno pone algo de levadura en la harina y de repente afecta toda la masa, aún una gran cantidad de harina, pocos gramos de levadura puede hacer ese impacto. Dios quiere usar tu vida, en tu barrio, en tu familia. No quiere que simplemente aguantes las reuniones familiares.
Yo sé que algunos tienen familiares que por ahí no son tan agradables con el cual uno se junta, pero no mire como algo que simplemente tiene que pasar y aguantar. Busca una oportunidad para sembrar una pequeña semilla, tener una pequeña conversación, compartir algún versículo de la Biblia, de la palabra de Dios, buscando una oportunidad de ministrar la palabra de vida a esa persona. Y quién sabe lo que el Espíritu Santo puede hacer haciendo crecer esa palabra, trayendo a la memoria de esa persona una semana, un mes, hasta un año después. ¿Cuántas veces he hablado con alguien y me ha dicho, usted dijo tal y tal cosa el año pasado o hace años, y yo me acuerdo de eso? Y digo, wow, qué impresionante que Dios pueda hacer eso, ¿no? Hermanos, hay mucha gente alrededor nuestro que necesita una palabra de dirección, una palabra espiritual. Están preocupados, están mal por la situación en que estamos pasando y necesitan, y Dios quiere usar tu vida para impactar su vida con el Evangelio y con la palabra de Dios. Amén. No me convence mucho. Amén. Sí. Dios quiere usar su vida. Dios quiere que hables a ellos, y que siembres y que tengas un efecto en su vida y que impactes, y no den excusas. No, yo no puedo hablar, no sé cómo. Eso es lo que dijo Moisés. No tengo palabras, no puedo hablar. Y mira lo que Dios hizo a través de él. ¿Y qué dijo Dios a Moisés? ¿Quién hizo la boca? ¿Quién hizo la lengua? ¿Quién hizo tu vida? Él puede usar tu vida. No dudes de que Dios puede obrar, porque Dios utiliza personas comunes y corrientes. Él quiere que tengas un testimonio claro, un testimonio activo. Lamentablemente, si estamos viviendo como el mundo, si estamos hablando como el mundo, interesados en las cosas temporales nomás y materiales, y no estamos buscando oportunidad, por ahí uno no tiene un buen testimonio. Y por ahí, si uno mínimamente invita a una persona a la iglesia, le van a mirar, vos me invitas a mí a la iglesia, como si fuera una contradicción. Hermanos, tenemos que tener un buen testimonio. Tenemos que estar en buena comunión con el Señor, cuidando nuestra vida delante de Dios. Los discípulos tuvieron un impacto muy importante. Empezaron en Jerusalén, fueron a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, y hasta el día de hoy ha tenido un impacto en el mundo. Y Dios utiliza personas comunes y corrientes. Pero hay otra cosa. Dios puede usar hombres y mujeres. Si bien Él eligió 12 hombres, había mujeres que le siguieron a Él, que le acompañaban, que le ministraban a Él y eran fieles a Él. El hecho de que Cristo eligió una semilla y levadura, yo creo que ese detalle no se puede pasar por alto. ¿Por qué? Porque cuando hablaba de la semilla, los hombres prestaban atención. Ellos usaban las semillas. Ellos plantaban la semilla. Y la levadura, el pan, la mujer, la cocina. El campo y la cocina. Ahí estaban trabajando. Estaba apelando a todos, hombres y mujeres, que Dios puede usarlos. En el Nuevo Testamento, el tiempo de Cristo, la mujer lamentablemente era muy menospreciada. No era considerada, no lo tomaban en cuenta. Lamentablemente, el Evangelio dio valor a la mujer.
El Evangelio fue algo que Dios usó para transformar la mentalidad del mundo y de la gente. Y Cristo valoraba a las mujeres. Cuando Cristo pasó por la casa de María y Marta y Lázaro, tomó el tiempo para ministrarles a ellas. Cuando sanó la mujer con la sangre, él estaba dando valor a la mujer. El Señor Jesucristo hablaba con la mujer samaritana, cosa que seguramente sorprendió a los discípulos, pero valoraba a ella, aún ella estaba sorprendida. ¿Cómo que yo, siendo mujer samaritana, me hablas a mí? Le sorprendió. Él mostraba el valor. Yo quiero animarles, hermanos y hermanas, todos somos importantes delante del Señor. Y el hecho de que a un hombre predica la palabra de Dios no significa que una mujer que no está detrás del púlpito, que no está predicando, que no es de valor. Es de mucho valor en su lugar, en la obra de Dios. Cada uno en su lugar. Dios valora a los hombres y las mujeres. Qué tremendo como Dios obró a través de los hombres como Pedro y como Juan, pero también obró a través de las mujeres. A mí me encanta la historia de Ana en el Antiguo Testamento, cómo oraba a Dios y rogaba a Dios. Y el hombre de Dios, el sacerdote Elí, totalmente fuera de comunión con Dios, estaba entregado a las cosas de este mundo, digamos, materiales y la comida, y indiferente a sus hijos y su mal testimonio. Y sin embargo, Dios levantó una mujer. Y ella, Ana, oraba a Dios y rogaba a Dios por un hijo. Y cuando Dios le dio ese hijo, lo llevó al templo, lo presentó delante de Dios y lo dio a Dios. Y Dios, a través de las oraciones de esa mujer, levantó a Samuel, que fue usado por Dios en un tiempo muy oscuro para Israel. Dios los usó. La madre de Juan el Bautista oraba a Dios y Dios le dio a ella un hijo y lo enseñó, lo preparó. Moisés, su madre le preparó, le instruyó en la palabra de Dios. Y Dios obró. Dios ha obrado y quiere obrar a través de las mujeres y los hombres en la iglesia. Cada uno es importante en el lugar donde Dios lo pone. El desafío para los hombres es que no dejamos que las mujeres trabajen y que los hombres se queden ahí mirando, observando, qué buen trabajo que están haciendo las mujeres. Hay que poner hombro a la obra, hermanos, y buscar el lugar que Dios tiene para nosotros y no ser pasivos dejando que las mujeres hagan el trabajo. Parece que la obra ha ido a un extremo. Antes los hombres eran muy usados por Dios y ahora es como que los hombres, muchos hombres, no quieren involucrarse, no quieren comprometerse y están contentos que las mujeres están comprometiéndose. Tenemos que servir al Señor y tenemos que ocuparnos en la obra del Señor. Uno mira en el libro de Tito y ve instrucciones a los hombres y a las mujeres. Y no tenemos que ser jóvenes para que Dios nos use. Algunos dirán, pero pastor, yo soy un jubilado, yo soy jubilada, yo ya pasaron mis años de energía, de ganas de trabajar. Hermanos, en el trabajo del Señor no hay jubilados. Hay que servir al Señor. Dios llamó a un hombre de 80 años, a Moisés, a sacar el pueblo de Egipto. Hermanos, hay que servir al Señor. El jubilado muchas veces tiene mucho más tiempo que los hermanos más jóvenes que están ocupados en su trabajo
y que tienen muchas responsabilidades en su trabajo. Uno debería dedicar un tiempo al Señor y servir a Dios, ocuparse en las cosas de Dios. Por supuesto, si es un hijo de Dios. Por ahí uno no tiene ganas de servir al Señor, no le nace, no le sale. Algunos me dicen, pastor, yo no me nace. No siento que tengo que servir al Señor. A veces, eso es la evidencia de que uno realmente no es un hijo de Dios. No se ha convertido a Cristo. Es religioso. Está presente en el culto. Hasta por ahí lee la Biblia un poco en su casa. Pero no tiene a Cristo como su Salvador. No ha respondido al llamado de Dios confiando en Él como su Salvador, sino que está confiando en su bautismo, sus obras, su asistencia en la iglesia, su cambio que ha hecho en su vida, limpiando un poco su vocabulario o dejando algunos hábitos. Hermanos, confíen en Cristo. Arrepiéntense de sus pecados y buscar a Dios. Y pongan su fe en Cristo. En nuestra iglesia, Dios quiere usar a todos los hermanos. Los grandes, los jóvenes, aún los niños. A veces los niños me ayudan, o nos ayudan a los hermanos. Los miércoles juntando las sillas. Esta mañana ya León estaba ahí acomodando la silla y me dijo, pastor, ya acomodé estas sillas ahí atrás, me dijo. No hace falta acomodarlos. Pero precioso, me anima que quieren servir, que quieren ayudar. Y deberíamos aún animar a los niños a servir siempre al Señor. Hombres y mujeres, comunes y corrientes. Empezando de manera pequeña, pero siendo fiel al Señor. Y por último, vemos aquí que no solamente hombres y mujeres y gente común y corriente, pero también Dios lleva su tiempo en la obra. Empieza pequeña y lleva su tiempo. A veces uno quiere ver cosas ya. Uno quiere ver cosas grandes. Cuando Carrefour se instaló en el país, compró un terreno grande, puso una inmensa estructura, lo llenó de productos, como todos los demás grandes supermercados, y la gente mira, oh, qué bien, mire, qué grande, vamos a ir, y van ahí. El mundo le gusta ver cosas grandes. Cuando ve una iglesia pequeña, cuando ve una iglesia con mucha gente, le llama la atención. Dios muchas veces empieza pequeño y Él toma su tiempo para cambiar las vidas, afectar el barrio, afectar la ciudad, pero Él sí quiere hacer un impacto grande. La semilla de mostaza, como toda semilla, crece muy, muy lento. Yo les he contado en otras oportunidades que cuando era joven, me gustaba tener un poco de tierra plantada, plantaba chaucha, uno de mis favoritos, plantaba maíz o plantaba otra cosa. Y no era raro que yo plantara un día las semillas y el día siguiente corriera a la tierra a ver si algo estaba pasando. Y les he confesado que siempre plantaba radicheta porque es la verdura que se cosecha más rápido. En 15 días ya se puede cosechar alguna radicheta. Así que lo plantaba siempre y ahí iba para ver si pasaba algo y si crecía. Pero ¿sabes que las semillas generalmente crecen tan lento que no se ve los cambios de un día para el otro?
También la levadura. Uno puede sentarse al lado de un bol de harina lleno de levadura, mezclarlo y sentarse y mirarlo y no lo vas a ver mover. No lo vas a ver crecer. Pero si salís y volvés en 1 hora, 2 horas, ahí ves que crece, está creciendo. Por ahí uno no ve el crecimiento en la iglesia, pero Dios está obrando. Por ahí vos estás testificando por Cristo a una persona, un compañero, a un vecino, a un amigo, a un familiar, y no ves el crecimiento. Pero hermanos, Dios puede obrar. Él a veces, muchas veces, toma su tiempo para corregir o para hablar a alguien y hacer su obra. Fíjense los 3 años que Cristo ministraba a Pedro. Continuamente le estaba corrigiendo. Continuamente le estaba diciendo, no, pero está mal. Y hablándole y corrigiéndole. Pero Dios obró en Pedro de tal manera que hubo un gran cambio después de un tiempo. Especialmente después que entró el Espíritu Santo en su vida. Pero aún después de que el Espíritu Santo entró, tuvo algunas caídas. Por eso Pablo tuvo que corregir a Pedro en el libro de Gálatas por su hipocresía, porque le costaba. Y puede ser que uno ve en otro hermano que le cuesta algunos cambios. Sin embargo, Dios está obrando poderosamente en nuestra iglesia, en nuestra vida, y tenemos que buscar a Dios. Tenemos que esperar en Él. Y tenemos que reconocer que la obra de Dios es una obra muchas veces donde Él empieza de una manera muy pequeña. La obra de Dios es algo donde Dios utiliza instrumentos comunes y corrientes. Él utiliza hombres y mujeres, nadie queda fuera, grandes y pequeños. Y cuando Él obra, Él toma su tiempo. No se impacienten, no se pongan mal si testificas 1 o 2 veces y hay rechazo. Un hermano me dijo, no, pastor, yo fui a mi trabajo, empecé a hablar y empezaron a cargarme. No, yo nunca más les voy a hablar. Hermanos, hay que tener paciencia. Hay que compartirles la palabra de Dios. Y a veces hay que aguantar alguna burla o algún rechazo. Y puede ser lo que Dios utilice en la vida de esa gente que necesita a Cristo. ¿Estás sirviendo al Señor? ¿O hay algunas excusas? ¿Estás pensando, no, yo soy común y corriente, ¿qué puedo ofrecer a Dios? Yo no sé qué hacer. No es para los hombres o para las mujeres en la iglesia. No, yo intenté trabajar para el Señor, pero me salió mal y tuve problemas y bueno, yo no quiero trabajar más. Hermanos, trabajemos por el Señor. No nos desanimemos si no vemos resultados. Sigamos al Señor, porque Dios es Él quien hace la obra. Nosotros sembramos, otro riega la palabra de Dios, pero es Dios quien da el crecimiento. Seamos fieles al Señor. Y si no conoces a Cristo, si estás aquí en esta mañana y realmente no tenés la seguridad de tu salvación, quiero hablar contigo después del culto. Vamos a orar al Señor.